Hola, hola, muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes en una transmisión más de Notas de Salud. Yo soy Verónica. Yo soy Sergio Rubio. Como no me dejaste poner el saco, entonces me siento más raro que de raro porque me puse una corbata, porque esta camisa es de corbata y entonces casi nunca uso corbata. El programa de hoy va a ser sobre la corbata de no, de ninguna manera. Vamos a hablar de la corbata de hoy. No, vamos a hablar de... Es una propuesta de la doctora psiquiatra que tengo aquí a mi izquierda, de los trastornos psicosomáticos. Sí, vamos a hablar de algunas enfermedades que se presentan y pues al final, ya después de... Lo ideal es que se hicieran muchos estudios suficientes para determinar las causas, pero también sabemos que los estados anímicos, los estados emocionales, nuestra psique es capaz de producir enfermedades físicas o de expresarse a través de molestias corporales. Sí, es esta cosa que siempre se ha estado mencionando de alguna manera del poder de la mente, ¿no? Que efectivamente en ocasiones, pues la mente es tremendamente poderosa y puede llegar a hacernos sentir no muy bien, digamos, hacernos sentir medio mal, pero además de eso a generar afectaciones claras, concretas en el cuerpo, es decir, a producir cambios que ya no nada más están imaginados, pues, sino que están real y verdaderamente ahí, ¿no? Visibles a veces macroscópicamente, visibles en el microscopio, y de todas maneras es, digamos, lo que sucede en nuestra mente, un factor, pues, si no el único, sí uno de los más importantes, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues obviamente les invitamos para que nos acompañen en esta transmisión, que la vean posteriormente, porque revisando algunas publicaciones es bien importante saber que las enfermedades psicosomáticas o el fenómeno psicosomático, es decir, son todos aquellos problemas físicos cuya causa tiene que ver con algún malestar emocional. Cerca del 25%, fíjate, de algunas de las enfermedades que presentamos alguna vez en la vida, ya sean agudas o crónicas, pueden estar relacionadas con estas causas. Y lo más interesante es que esto se conoce desde hace ya muchos años, muchísimos años, pero sin embargo ya de pues lo que va tal vez de este siglo, ¿no? que es realmente poco tiempo, empieza a poderse diferenciar y a darle la importancia que merece, o sea, entender qué tanto pues problemas emocionales pueden reflejarse en el cuerpo. Por ejemplo, alguna lista o alguna serie de enfermedades que sean las que frecuentemente son de este tipo, podrías para empezarnos a ubicar un poquito. Sí, digo, por ejemplo, supuesto, yo me acuerdo cuando estaba yo creo que desde antes de entrar a la escuela de medicina, una de las ideas que siempre había yo oído por ahí es que la gente que tenía úlceras era gente que tenía muchos problemas de tensión, de ansiedad, y por eso era un iba como acompañado de la úlcera, ¿no? Así es. Y entonces se considera una enfermedad, pues, producto del estado, aunque ahora ya sabemos que hay otros factores y que el helicobacter y que no sé qué, de todas maneras la tensión sigue siendo un factor muy importante en esa enfermedad, creo, ¿no? No, sí, tal vez las enfermedades más identificadas, cuando se expresan, estamos hablando de un trastorno depresivo, estamos hablando de situaciones de ansiedad o de angustia, son las que se han relacionado más con los síntomas o todo este fenómeno psicosomático. Pero antes, digo, si nos remontamos a la época de los grandes psicoanalistas, el psicoanálisis, por ejemplo, podemos hacer mención de Freud, de Lacan y algunos otros importantes, pues asociaban mucho que estas expresiones físicas eran el resultado de un conflicto emocional. Entonces, como mecanismo de defensa, para no sentir un dolor emocional, entonces se expresaba a través del cuerpo y era como una escisión, digamos, ¿no? Separar la mente del cuerpo. Pero más adelante, digo, no está, realmente estos conceptos son muy certeros también, hay que verlos desde esa perspectiva. Sin embargo, ya lo que va de este siglo, como comentábamos, de hecho tú has presentado algunos trabajos al respecto, es todos los cambios hormonales, bioquímicos, de neurotransmisores, que la ansiedad, la depresión, el enojo, ¿no? La impotencia, son capaces de generar en el organismo, y entonces esto se traduce, por ejemplo, en las úlceras. Por ejemplo, vamos a decirlo así con un lenguaje medio coloquial.
Antes era una idea como que la mente tenía unas formas medio etéreas de ser la influencia y pácatelas, el cuerpo sentía el impacto y se enfermaba. Así Ahora es. lo que vamos entendiendo, entonces estas famosas cosas no son nada etéreas, son bastante concretas, son hormonas, son sustancias de la inflamación, Ay, claro, son todo este sustancias proceso que del tienen que ver sistema con inmunológico también se con el modifica. balance metabólico, Así que es. sí, están íntimamente relacionadas con cómo está funcionando el cerebro. Si el cerebro está disfuncional porque está con más ansiedad de la necesaria o con menos ánimo del necesario, pues eso se traduce en una serie de males físicos. Y eso es lo que es muy curioso, ¿no? Esta como vieja división, ¿no?, entre lo mental y lo físico, lo mental y lo médico, pues se va diluyendo y se va conectando cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más frecuentemente te encuentras en tu práctica como psiquiatra, doctora, con estas temáticas de las enfermedades psicosomáticas? Fíjate, al final las enfermedades psicosomáticas se pueden expresar en cualquier parte del cuerpo, con cualquier tipo de síntomas. Sin embargo, lo que vemos con mayor frecuencia puede ser a nivel gastrointestinal. Y ahí estamos desde la boca seca, desde la gastritis, colitis, la irritación, ¿no?, que puede luego ya complicarse con una úlcera. Por eso ahora venden estas cosas para la gastritis todo el tiempo, toda la gente las compra y ya se Todas les calma las personas menos, ¿no?, las tomamos, por supuesto, ¿no? 3 veces al día, 3 veces cada 8 horas. Entonces esos son síntomas muy interesantes, inclusive ¿cómo se llama la colitis? La colitis nerviosa que le decían antes, ¿no? La colitis o el síndrome de colon irritable, síndrome de colon irritable, este es muy técnico, pero inclusive ya los gastroenterólogos y los médicos internistas ya consideran como causa principal. Es más, tienen que descartar que no sea una cuestión de ansiedad asociada con ansiedad o depresión, y ya después se van a buscar otros factores, por ejemplo, el Helicobacter, en fin, todas estas cuestiones de infecciones y de procesos ahí complicados. Entonces, también a nivel cardiovascular, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las personas, pues de repente les dan ahí ataques de palpitaciones, es decir, el corazón empieza a latir más rápido, más intenso, y pues la sensación es, bueno, pues ¿qué pasa? Me va a dar un infarto. Se siente un reflejo. Sí, por supuesto. También puede haber sensaciones como de mareos, de sensación de que uno se va a desmayar. Hasta las mismas enfermedades del corazón. Yo me acuerdo que hace bastantes años los cardiólogos inventaron un tipo de personalidad, le llamaban tipo A, no sé si te acuerdas. No, esos que bueno, son, eso es sí, de gente que está así como los que estresados. muy impresionante, ¿no? Todo el tiempo, los todo el tiempo obsesivos. creen que las cosas ocurran y que ocurran bien y que ocurran. Esos en general tienen más peligro de tener impacto en su corazón. Sí, porque manejan mucha ansiedad. Sí, bueno, de hecho es una clasificación médica psiquiátrica, pero la toman los cardiólogos, justamente porque identifican este tipo de personalidad y ya es un factor de riesgo para desarrollar, por ejemplo, infarto, isquemia, esto que se conoce como la angina, la hipertensión arterial esencial, por ejemplo, cuando no se encuentra alguna causa y entonces ya se diagnostica una hipertensión arterial. También los factores estresantes pueden ser el desencadenante. Es un verdadera gama, un verdadero arcoíris, así como la gama de los arcoíris del otro día. También, pues por también ejemplo, hay la piel. Cantidad, sí, la piel también es muy socorrida, ¿no? Un socorrido órgano blanco, como le decían luego por ahí, de ataque, ¿no? Sí. Y entonces, pácatelas, a mí de repente se me pasa que... pues mira, a ti te pasa. ¿Cómo se llama esto que tengo aquí? Ay, no sé. Eso es una cicatriz. No, Esa es una cicatriz. No, se va a quitar, vas a ver. No, pero así es el curso de esta cosa, ¿no? De eso, repente, por ejemplo, es un síntoma psicosomático. Las manchas en la piel, las ronchitas en la piel, después también el cambio de coloraciones, puede ser también una expresión de algún conflicto a este nivel. Así, la caída del cabello. Hay situaciones muy extremas donde la caída del cabello, hay dos formas. Uno es que a veces uno está ahí jálese, también es un trastorno muy bien identificado, pero cuando el cabello se cae, digamos sin que uno esté jalándoselo, también puede ser un síntoma de ansiedad, psicosomático, por supuesto. Y es una cosa muy interesante porque uno diría que que todas estas como
cuestiones asociadas a la ansiedad, cuestiones asociadas a la enfermedad, pues podrían quitarse simple y sencillamente con estar, ahora sí, con decir, bueno, ya, me voy a quitar de la cabeza eso, pero pues no resulta tan sencillo, ¿no? No, por ejemplo, también sabemos, ahora se ha estudiado mucho pues el impacto que tienen todas estas condiciones emocionales en el sistema inmunológico, Ajá. por ejemplo, con el cáncer. ¿Ah, sí? ¿También? Con el cáncer, esto es importantísimo porque sabemos que si el sistema inmune no funciona como debe de ser, si alguien ya tiene algún proceso precanceroso, como dicen por ahí algunos, aunque otros lo critican este término, pues más fácilmente se desarrolla. O alguna vez hablabas de la disfunción eréctil, ¿no? Y todas estas, pues, asociado a estos estados emocionales. Y a los problemas metabólicos, ¿no? Sí, pero... Que indirectamente también, fíjate, eso es lo que es así como que muy, pues habla en mucho de la complejidad y la integración del ser humano, ¿no? Porque sí. Fíjate, ahorita que estabas diciendo de la disfunción eréctil, pues sí está muy vinculada con cuestiones metabólicas, con cuestiones de presión arterial, con cuestiones de grasas en la sangre, un complejo de cosas que se llaman ahora el síndrome metabólico. Pues fíjate que el artículo que te estaba yo comentando, que sentía yo que valía la pena comentar con la audiencia, precisamente lo que se pone a investigar es el riesgo metabólico y ¿qué pasa con el riesgo cardiometabólico? Es decir, el riesgo de tener un impacto cardiovascular. ¿Una enfermedad? Una enfermedad o componentes de esta cosa síntomas, que se llama el síndrome metabólico, no nada más síntomas, también afectación del azúcar, afectación de la presión arterial, así cosas concretas. Pero fíjate lo que hicieron estos, déjame poner la imagen allá en el momento de ciencia. Pantalla, sí. Bueno, pues este es muy interesante. Mira, este es un artículo que acaba de salir en una revista que se llama Psychosomatic Medicine. Está apenitas en línea, no ha tenido fecha de publicación, y dice ahí la portada del artículo: la asociación entre las prácticas mente-cuerpo y y los riesgos cardiometabólicos. A ver, vamos a traducir esto para nuestros amigos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pusieron las prácticas mente-cuerpo, toda esta serie de cosas que están cada vez pues muy de moda, ¿no? Como por ejemplo el yoga, la meditación, digamos, todas estas disciplinas, de relajación. Sí, ejercicios, disciplinas y ejercicios que lo que están promoviendo y logrando cuando la gente entra en serio a trabajar estas cosas, es un estado de mente un poco menos acelerado y ansioso como el que nos caracteriza en la sociedad occidental, ¿no? Donde todo el mundo andamos corriendo para más o menos que las cosas medio salgan, ¿no? Y lo que es muy interesante en este artículo, esto es lo que hicieron fue comparar a los que tenían estas prácticas con los que no tenían las prácticas. Para ahorita nos señales vamos, como, no, pues ahorita es que todavía el no clima. Ahorita sí, porque nos ponemos por ahí en la grafiquita. Yo creo que sí me voy a levantar. Pues fíjense, aquí está, sí, esto es, digamos, una de las gráficas finales del estudio. Los grisecitos son los que no tenían prácticas de este tipo, de meditación, de relajación, de yoga, que de alguna manera les dé a ellos. Esos son los que no tenían. Y los negros son los que sí tenían. Y luego estos numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, acá hasta acá, es el número de componentes del síndrome metabólico. Y los componentes son obesidad, presión arterial elevada, dificultad del manejo de la glucosa, y grasas y colesterol elevados, ¿no? Exactamente. La medida de la cintura. Y la medida de la cintura por la grasa abdominal. Entonces, entre más componentes del síndrome metabólico, menos frecuente era la práctica de estas cuestiones que están dirigidas a tener paz en la cabeza, ¿no? O dicho de otra forma, los que tenían más prácticas como yoga, meditación, relajación, ejercicios de relajación, tendrían a estar más sanos. Eso facilita o favorece la salud del cuerpo. Así es. Y entonces, bueno, por supuesto que pues puede haber otras cosas que estén detrás de esta circunstancia. Es un estudio
de corte que se llama, pero llama la atención que estas conexiones entre la mente y la salud física se van encontrando y se van encontrando, pues como para hacernos reflexionar que pues la mente también hay que cuidar, igual que al cuerpo, igual que hay que hacerle caso al cuerpecito cuando se descompone, también lo mismo hay que hacer con nuestra mente. Sí, por supuesto, hay muchos factores mentales que pueden ser causa de enfermedades físicas y al revés, puede haber muchas enfermedades físicas que por supuesto van a provocar ansiedad, depresión, preocupación, etcétera. Entonces, esa dualidad de hace tantos años, ¿te acuerdas? Era con Descartes, ¿quién era el que hablaba de la dualidad de mente y cuerpo, que estaban totalmente separados y escindidos, que pues uno no tenía que ver con otro? Se van uniendo. Sí, ¿no? Cada vez con fundamentos científicos, por ejemplo, como este artículo que traes ahora, nos damos cuenta de que no, el ser humano es un ser integral. Y totalmente de acuerdo, hay que cuidar la mente así como el cuerpo. Mensaje final para tus oyentes, doctora psiquiatra. ¿Qué hacen cuando les entra la ansiedad y la depresión? Hay que acudir a un especialista, porque todavía lamentablemente quien acude a un psicólogo, no se diga un psiquiatra, pues de repente hay mucho estigma al respecto. Pero ya con todo esto que estamos platicando el día de hoy, nos damos cuenta que pues un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad son tan biológicos como una hipertensión arterial o como una gastritis. No sentirse culpable por tenerlo, ¿no? Sí, no se trata de debilidad, se trata de que somos humanos, nos podemos enfermar y hay que ir con un especialista para atenderlo. Berenka, muchas gracias por tu sabia participación el día de hoy. Muchas gracias por tu aportación científica. Nos estamos viendo. La próxima semana vamos a andar haciendo una transmisión a larga distancia, a ver cómo nos sale, anunciamos. Si nos sale bien, por si nos podemos conectar, pues entonces ya les platico, vamos a estar pues un poco lejos, ahí dejamos la plática para ver, ya que si estemos seguros de que la conexión existe, entonces nos lo aventamos así a larga distancia. Muy bien. Nos estamos viendo, muchas gracias.